Es un gozo poder estar con todos ustedes y verles y compartir en estos días que han sido bastante fuertes para mi familia. Han sido momentos de desespero. Mi mamá, pues ella ya está mayor de edad y tiene muchas complicaciones y problemas cardíacos, entonces ella no puede viajar para estar para el funeral de su hermano. Entonces manténganla en oración. Ayer estuvimos con ella y pues de pronto, ya que regresamos a casa, me llama mi hermana y me dice: me falleció mi tío. Y son momentos muy dolorosos, pero sabemos que no estamos solos. A veces queremos buscar algún consuelo y gracias a Dios por una comunidad de fe que nos abraza, que ora por nosotros. Pero sobre todo gracias porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, que Él va a ser nuestro consuelo, Él es nuestra paz y le damos gracias a Dios por ello. ¿Cuántos están contentos de estar acá? ¿Cuántos están alegres de que están vivos? Eso es una bendición, el poder, abrir los ojos todos los días, escuchar los ruidos. Eso es muy bueno y damos gracias a Dios por todo eso. Voy a seguir con el tema que ya venía tratando el pastor y es sobre Jesús. Estamos estudiando los diferentes aspectos de Dios, los diferentes aspectos de en quién creemos. Nosotros muchas veces nos hacemos ideas de quién es Dios, de quiénes son estos personajes que juegan un papel importante en nuestra fe. Y a menudo hacemos una distinción muy fuerte entre el personaje de Jesús y nosotros. Nos hacemos una idea de que Jesús fue alguien inalcanzable, que Jesús fue alguien con quien no nos podemos comparar porque Él era el Hijo de Dios. Y de hecho, el apóstol Juan en una de sus cartas dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. O sea, Dios nos amó tanto que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Él, así como lo fue Jesús. Y estuvimos emprendiendo este tema hace 2 semanas con el pastor, y nos hablaba de los aspectos de Jesús, quién fue Jesús, las cosas que Él hacía, las maravillas, cómo Dios lo escogió de entre todos para poder redimirnos del pecado. Pero hay un aspecto de Jesús que yo creo a menudo ignoramos, y es el aspecto humano de quién era Jesús. Jesús fue un ser humano como usted y como yo, una persona que muchos lo vieron, una persona que muchos pudieron tocar, una persona que yo me imagino amistades familiares lo abrazaban, él abrazaba. Jesús no era como a veces dice el pastor, no era un ogro que siempre estaba serio, que no quería que nadie se le acercara. Yo me imagino, yo leyendo las escrituras reconozco un aspecto de Jesús y que era muchas veces sarcástico en sus respuestas. En una ocasión, Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué han escuchado ustedes acerca de mí? Y ellos empiezan a decir: no, que tú eres Elías, de otros que tú eres Juan, que ha vuelto de la muerte. Y Jesús dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿O quién dicen ustedes que yo soy? Es una pregunta muy sarcástica porque ellos lo están viendo. Ellos pasan día y noche con Él. Y Jesús hace esa pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Entonces, mi pregunta en esta mañana es: ¿quién era Jesús? ¿Quién era este hombre? O muchas veces, como lo tenemos, esta enigma que muchos creemos seguir y que muchos creemos decir que somos discípulos de Él. ¿Quién era Jesús? Hace 2 semanas el pastor habló quiénes fueron a quien Dios eligió para ser sus padres. Una jovencita, una doncella llamada María, que el Espíritu Santo viene y le dice: tú vas a concebir un hijo. Y ella dice: pues ¿cómo? Si nunca he estado con un hombre.
Y luego tienen a su padre terrenal, a José, y viene esta jovencita que ya estaba comprometida para casarse y le dice, bueno, estoy embarazada y el niño no es tuyo, pero es de Dios. Ahora imagínense ustedes o nosotros los hombres que nuestra esposa nos llegue con una prometida antes de casarnos, nos diga, no, el bebé que cargo aquí adentro pues es de Dios. Y no crea que José fue tan rápido para decir, no, bendita tú entre todas las mujeres. La Biblia no dice que José le dijo así. De hecho dice que él la iba a dejar en secreto. La razón que José iba a hacer esto, y la Biblia dice que lo iba a hacer porque él era justo. José era una persona recta, era una persona que en él no se encontraba ningún tipo de engaño. Ni él engañaba ni permitía ser engañado. Pero la Biblia, en el Antiguo Testamento, la ley decía, si alguien salía embarazada y no se conocía al padre, esta joven iba a ser apedreada hasta morir. Esa era la ley. José era un judío del primer siglo que seguía esta ley. María vivía en un entorno y era una judía del primer siglo que seguía esta ley. Por lo tanto, José decide dejarla en secreto, así la culpa cae sobre él y no le pueden hacer nada a ella. ¿Ok? José no estaba muy alegre. Mi prometida va a ser la madre del Hijo de Dios. Él la iba a dejar. Pero se detuvo porque en sueño un ángel le habló y le dijo, José, no temas en tomarla como esposa. Y eso está en el capítulo 4, el capítulo 2 de Mateo. Le dice, porque lo que de ella es engendrado es del Espíritu Santo. O sea, el fruto que ella trae en el vientre es del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, Jesús, de acuerdo a los evangelios, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Es el hombre o el maestro que reinterpreta la ley. Y que no solo eso, sino que este maestro abre su comunidad al mundo entero. En ese tiempo en que Jesús vivía, los maestros de la ley eran muy exclusivos. Solo los que, según ellos y de acuerdo a sus creencias, guardaban los mandamientos o la ley, esos son los únicos que tenían acceso a Dios. Y Jesús viene y dice, no es así. Marcos lo presenta como el Mesías con acciones concretas, pero que esconde su identidad mesiánica hasta revelarse a través del sufrimiento. Si ustedes leen el libro de Marcos, Jesús en muchas ocasiones no se quería exhibir públicamente. Lucas lo presenta como el ungido de Dios, el Mesías lleno del Espíritu Santo, Salvador de toda la humanidad. Y luego Juan, que fue el discípulo amado, tiene un lente diferente a todos ellos. Lo reconoce como el amor de Dios hecho carne. Lo reconoce como el maestro de grandes discursos que enfrenta la cruz sin miedos ni angustias, porque esa era su meta final. ¿Cuántos de nosotros, si supiéramos cómo íbamos a morir, estuviéramos contentos? ¿Cuántos de nosotros, si supiéramos que íbamos a sufrir, que íbamos a ser torturados, dirían, bueno, pues ni modo, me toca? De hecho, la mayoría nos cuestionamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Se acuerdan? Hace varios meses yo les compartía que cada vez que yo paso por un semáforo me tocan los semáforos en rojo. Y yo a veces me he preguntado, ¿y seré yo el único que le pasa esto? ¿Cómo se siente ser el favorito de Dios y que todas las luces estén en verde? ¿Cómo se sentirá que no pasa el tren cada vez que llego yo al ferrocarril? Ese tipo de preguntas, pero en muchas ocasiones, en los sufrimientos, nuestra pregunta es ¿por qué yo?
Escuché a un anciano una vez decir, ¿y por qué no tú? ¿Y por qué a ti no te puede suceder eso? Nadie está exento del sufrimiento y Jesús tampoco. Como un ser humano, quiero que entendamos que Jesús nuevamente era un judío del primer siglo y él, al igual que algunos de nosotros, o la mayoría, tenía hermanos y hermanas. Su padre era conocido como José, el carpintero de Nazaret, su madre María. En Marcos 6, capítulo 6, versículo 3, nombra a 4 hermanos de Jesús, a Santiago, José, Judas y Simón. Y dice la Biblia que ellos decían, ¿y que no sus hermanas viven entre nosotros? Era una pregunta que se hacían. Entonces Jesús tenía familia. Jesús no era una persona o era el único hijo que tuvo María y José. Tuvieron más hijos. Él fue el primero, él fue el mayor. Algunos eruditos discuten que los hermanos de Jesús eran hijos por parte de José, pero no de María, que eran mayor que él. No se sabe. Entonces, vemos a este Jesús con familia, mamá, papá, hermanos y hermanas, al igual que usted y como yo. Entonces Jesús no es un personaje inalcanzable. Jesús no es un personaje a quien usted no se pueda, no se pueda comparar. Alguien que me busque Marcos capítulo 6, versículo 1 y versículo 4. No lean del 1 al 4, lean el versículo 1 y luego lean el versículo 4. Marcos capítulo 6, versículo 1 y versículo 4. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esa que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Sí. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ni entre sus parientes y en su casa. O sea, Jesús, ¿dónde fue que creció? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Se recuerdan? Jesús estaba en Nazaret de Galilea. Y ese es la ciudad donde él creció. Ahora, Nazaret no era un lugar compuesto de mucha opulencia, era un pueblo de una sociedad trabajadora. Habían sinagogas, habían maestros de la ley, pero la mayoría residían en otras ciudades, pero llegaban hasta Nazaret para enseñar. Nazaret era, se le puede decir, la clase baja. Ahí estaban todos los jornaleros, estaban los dueños de fincas, estaban los carpinteros. Dicen, ¿qué no es este el carpintero de Nazaret? Así lo conocían. Eran palabras que muchas veces decimos, oh, lo estaban describiendo, pero eran palabras despectivas hacia Jesús, porque un carpintero no era una persona de muy alta categoría como lo es ahora. Ahora se reconoce un carpintero porque hace buenas obras, pero en el tiempo de Jesús eso no era nada. Es una palabra despectiva. ¿Qué no es este el carpintero? Me acuerdo mucho siempre, y nos reímos con mi esposa a menudo, de un programa muy conocido en Venezuela, que era con el inspector Rodríguez, ¿se acuerdan? ¡Qué locura! Sí, ¡qué locura!
Y él como le decía a los que no eran de esa nacionalidad, el mexicanito. Y los mexicanos lo tomamos eso como una palabra despectiva, porque no es una palabra, pero él lo hacía en broma, ¿sí? Y eso era el entorno en que Jesús vivía. Este es el carpintero. Vamos a ponerlo en el contexto de nosotros, el carpinterito. El que hace las sillitas, las mesitas para aquellos. Este era el Jesús que a menudo, como usted, como yo, que le faltaron al respeto. Este es el Jesús a quien no lo miraban como cosa especial. De hecho, los judíos tenían una perspectiva muy mala de Jesús, porque decía ser hijo de Dios y que su padre terrenal no era su padre legítimo. Entonces, ¿cómo lo podían aceptar como el Mesías si no tenía papá? Yo creo que muchas veces nosotros también tomamos esa posición con alguien, ¿no? Que porque no es de acuerdo a lo que yo creo que está correcto, esta persona no tiene importancia. De acuerdo a mis criterios o a sus criterios, algunas personas no valen la pena. Y este era el Jesús de ese entorno. Ahora, Jesús no vivió en Nazaret toda su vida. Si van conmigo, alguien que busque Marcos capítulo 2, versículo 1, por favor. ¿Trajeron Biblia? ¿No trajeron? ¿Teléfono? Perfecto. Capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y entró Jesús en Capernaum. Dice, y se oyó, y se corrió la voz que estaba en casa. Entonces, ¿dónde vivía Jesús? En Capernaum. Jesús ya había salido de Nazaret, pero a él lo conocían como el carpintero de Nazaret porque allá es donde tenía su oficio, donde él empezó. Su padre también fue carpintero. Entonces, nosotros no podemos hacer distinción entre Jesús y nosotros. Jesús no fue diferente a usted. Hay en alguna forma que sí, al final vamos a estudiar cómo Él fue diferente a nosotros, pero Jesús en ese entorno era como usted y como yo. En primer lugar, era ser humano. En segundo lugar, tenía familia. En tercer lugar, lo conocían, lo vieron lo que hacía. Entonces, ¿cuál era el entorno en el que vivía Jesús? Jesús vivía en una sociedad violenta, socialmente injusta, políticamente corrupta, y vivía en una región donde abundaba la pobreza. Y sobre todo donde existía la opresión. Hace poco estuve analizando de lo que realmente es opresión. Yo creo que hoy en día, y si alguien se ofende, perdónenme porque Jesús también me va a perdonar, es que ahora nos ofendemos por todo. Y simplemente porque no me dejan hacer algo, porque el gobierno pone ciertos límites, ya estoy siendo oprimido. Eso no es opresión. Opresión es cuando no tienes otra opción más que los que se te está obligando. Cuba, Venezuela, eso es opresión. No hay opciones. Eso es opresión. Y ese era el entorno en el que vivía Jesús, donde los políticos se estaban aprovechando de las personas. Muchos se sorprenden que en el tiempo bíblico habían prostitutas. Esto no es nada nuevo. Existía porque las mujeres no tenían, dentro del lente público, no tenían el mismo valor que un hombre para conseguirse un trabajo.
¿Qué le sucedía a estas mujeres cuando sus esposos fallecían? Por eso Jesús hizo mucho énfasis de cuidar a las viudas y a los huérfanos. Porque las mujeres no podían valerse por sí solas. Entonces muchas mujeres, por causa de que no podían trabajar, hacían un giro de vida y ahora se dedicaban a ese oficio, porque así es como podían alimentar a sus familias. Y a estas personas son a las que Jesús protegía. ¿Se acuerdan a la mujer que sorprendieron en el acto de adulterio? Jesús no permitió que la apedrearan. Y él le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Oh, no está ninguno, ni yo tampoco te voy a condenar. Jesús entendía que había una opresión, que había una injusticia social que solamente lo entendían aquellas personas que estaban pasando por esa situación. Ahora Roma vino y tomó control de toda esa población y empezó a quitarles tierras a los granjeros, y muchos de ellos tenían que vender a sus hijos a la esclavitud o servidumbre de los romanos. ¿Por qué? Porque no tenían cómo pagar los impuestos. Nosotros tenemos cómo pagar impuestos. Los impuestos de Roma no crea que eran, no, son equivalente a hoy, $2,000 el próximo año. No, esto era, me vas a dar todo lo que tienes o véndelo todo para que me puedas pagar. Eso es opresión. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido donde te dicen, tienes que vender todo lo que tienes para que puedas salir y puedas vivir? ¿Verdad que nadie? Y en su mayoría, y si tuvieron que hacerlo, por eso están acá. Entonces, nosotros debemos entender que el entorno en que Jesús vivió es muy parecido a algunas personas que están acá. Y no solo aquí en esta iglesia, pero en otras partes del mundo. Mire cómo están ahorita los ciudadanos de Ucrania. No tienen salida. Entonces, este es el Jesús de quien nosotros leemos en la Biblia. Les voy a leer algo. Un libro que ya tiene tiempo que leí. Se los recomiendo, es un muy buen libro. Es un libro histórico y se llama El Evangelio Perdido de Jesús. Dice, le llaman Yehoshua Bar Yosef, o en su forma abreviada, Yeshua Bar Yosef, Josué o Jesús, hijo de José. Y su nombre significaba Yahvé, que es el nombre que los hebreos le decían a Dios. Yahvé es salvación. Su madre fue una niña quien Dios usó para traer a su hijo, una niña que quedó embarazada antes de casarse con su novio. Dios viene y le echa a perder la ceremonia de bodas, dejando la marca para siempre de un nacimiento que bajo la retina de sus vecinos estuvo marcado por la vergüenza. Y en el tiempo de Jesús, un niño nace, hijo de una muchacha galilea, de un hombre que no es su verdadero padre. Su madre, una jovencita campesina judía que está en peligro de morir lapidada, pues queda embarazada antes de casarse, y su prometido José es carpintero. Para el siglo I en Galilea, los artesanos, albañiles o carpinteros estaban en la delgada línea entre los campesinos, pequeños dueños de tierras, y vivían ahogados por la sombra del endeudamiento y toda la masa de pobres jornaleros acosados por el desempleo. Este era el entorno en el que vivía Jesús. Mire cómo estamos ahorita, muchos con temor a perder sus trabajos. Escuché que esta semana una empresa cerró 2 plantas acá en Goshen, 3.
Para el contexto de la época, en una genealogía no se consideraban a las mujeres. Sin embargo, Mateo sí las considera. Imagínense, esta es la genealogía de Jesús como lo delinea Mateo. Menciona a una tatarabuela que se vistió de prostituta para engañar a su suegro y tener un hijo con él. A otra tatarabuela que, a diferencia de la primera, no se vestía de prostituta, sino que ejercía el comercio sexual. Otra proveniente del pueblo moabita, odiada por los judíos, esta mujer ingresa a la línea genealógica porque una noche, cuando los hombres estaban en la faena de las cosechas, se allega a la cama de Booz y, acostándose con él, lo seduce para pedirle que la rescate. También se habla de otra tatarabuela que tiene un hijo con un rey que resulta ser el mismo asesino de su primer marido. O sea, como que ya las telenovelas existían, ¿no? A esta mujer ni siquiera se le nombra, solo se le menciona el siempre lamentable episodio ocurrido cuando el rey David, codiciando a la mujer de otro, consuma el fatal acto para luego literalmente comportarse como un mafioso. Esa es la genealogía de Jesús. No se asombre, porque en nuestra genealogía sabrá Dios qué habrá, porque muchos ni siquiera hemos indagado. Pero no es diferente a la vida de nosotros este Jesús. No hay diferencia de que, vino de una familia muy acomodada, no. Venía de una línea de gente muy recta, no. 4 tatarabuelas estaban involucradas en algún tipo de algo que nosotros no consideramos limpio. Pero este es el Jesús a quien usted y yo seguimos. Este es el Jesús al que creemos a veces que es un enigma. Nos concentramos solo en que Él era el Hijo de Dios. Quiero enfatizar algo. Que Jesús no era solo el Hijo de Dios, sino era Dios hecho carne. A Jesús usted lo podía tocar. A Jesús usted lo podía ver. ¿Sí? Pero ¿qué hacía a Jesús diferente? En ese entonces, en Israel, habían llegado muchos mesiánicos. Mucha gente que según iban a liberar, que los sacerdotes, si tú haces este sacrificio, si pagas tus diezmos, y cada vez exigiendo cosas, y nunca hacían nada por el pueblo. Parecen políticos de hoy, ¿no? De hecho, en una ocasión Jesús se para frente de ellos y le dice: ustedes son como sepulcros blanqueados. O sea, están bien limpiecitos por fuera, pero por dentro son hechos nada. Y entonces ellos querían decir: no, pero nosotros seguimos la ley, y la ley dice que si alguien te roba algo, tú tienes el derecho de robarle. Y Jesús empieza a decir: no es realmente así. Entonces, ¿qué hace a Jesús diferente de otros estos Mesías? Se encuentra en el capítulo 6 de Lucas. Si alguien lo tiene, capítulo 6. Capítulo 6 de Lucas. No todos a la vez, por favor. Capítulo 6 de Lucas, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestro enemigo, haced bien a los que os oprimen, que bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.
Ahora, este Jesús está poniendo todo a diferencia de los otros Mesías. Él dice, el que te haga un daño, tú hazle un bien. Dice, si te quitan la capa, dale también la túnica. O sea, no les rehuses. Y los maestros de la ley se creían estar bien con Dios porque ellos hacían todo lo opuesto que Jesús les estaba enseñando. Al final de este capítulo, en el versículo 36, Jesús les dice, o casi finalizando les dice, lo que tú quieres que hagan contigo, eso haz a los demás. Y a diferencia de los demás, Jesús dice, ama a tu enemigo. Aquel que te haga daño, a ese tienes que amar. Y Jesús no les dice, sino les dice, mira, a los que buscan hacerte mal. Quiero leerles parte de esto porque me fascina cómo piensa Jesús. Dice, amen a sus enemigos, háganles bien. Dice, presten sin esperar nada a cambio. Jesús todavía está hablando en cuanto a tus enemigos. Si viene alguien que a ti no te cae bien y te dice, necesito, no debes de rehusarte. No debemos rehusarnos. Dice, entonces, o sea, ya hasta que hagas esto, tu recompensa en el cielo será grande. Si no haces eso, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús cuando está enseñando las bienaventuranzas también dice, ama a tus enemigos, haz bien a los que te persiguen. En el entorno de Jesús, ¿quién eran los que perseguían a los israelíes? Los romanos. A esos presidentes, que se dicen llamar presidentes, que nos hacen daño, a esos debemos amar. ¿Por qué se ríen? Porque es difícil orar por ellos, ¿sí? Porque a ellos culpamos por lo que nos está sucediendo mal. Y Jesús, a diferente de los otros Mesías, estaba diciendo, es lo que marcaba la diferencia con él. Él decía, a esos que te están causando daño y que buscan tu opresión, a ellos debes amar. Y hasta que no hagas un bien para con ellos, entonces será grande tu recompensa en el cielo. Eso cuesta. Seguir a Jesús no es un sendero cubierto de rosas o con pétalos de rosas, perdón. Hay cardos en el camino. Y no porque el camino sea difícil, sino porque es difícil para mí seguir ese camino. No es simplemente amar, como dijo Jesús, a aquellos que te aman, porque los pecadores hacen eso. Ellos aman a los que los aman, y eso es fácil. Y hoy es muy popular decir, no, yo tengo a mi grupo, a los que siempre me rodean, que siempre me sonríen, y los que me dicen que sí, y cuando alguien les empieza a decir que no, no, este ya no es de mi grupo, porque no, y no es así. No es sabio rodearnos de personas que solamente nos dicen que sí. Mi esposa y yo recientemente abrimos una empresa para poner pisos en las casas. Y a pesar de que yo trabajaba en la construcción en Florida, una de las personas con las que invité a acompañarnos en este proyecto, hicimos un proyecto hace varias semanas, pero le empecé a hacer preguntas, porque yo sé que yo no lo sé todo. Y aunque esta persona no tenía experiencia haciendo este tipo de trabajo, pero la perspectiva de esta persona es diferente a la mía.
Y no porque no sepa, no quiere decir que esta persona como consumidor de productos no sepa lo que debe hacerse. Tal vez no sepa hacerlo, no sepa hacerlo, pero sabe cómo se debería ver o hacer. ¿Me explico? Entonces es muy fácil para mí rodearme de personas que siempre me digan que sí, pero cuando una persona me dice no debe ser así, lo primero que hacemos es ya no te quiero aquí. Entonces Jesús nos empieza a dar una óptica diferente, y es que aquellos que son nuestros opresores, aquellos que son a quienes consideramos enemigos, a esos son a los que debemos de amar. Y no está diciendo no ames a los que te aman, pero también ama a los que no te aman. ¿Cuántos de nosotros amamos a las personas que no nos aman? No se tiene que confesar, fue pregunta retórica. La realidad es que es difícil, pero este es el Jesús a quien usted y yo seguimos. Voy a cerrar con lo siguiente. En Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14, lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: este es Cristo o Jesús a quien usted y yo seguimos. Dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Y esto es lo que marca la diferencia de Jesús. Sin embargo, Él nunca pecó. La única diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no se dio a las tentaciones que Él recibió. Jesús fue tentado, en otra versión dice, fue tentado en todo. ¿Y todo incluye qué? Todo. Jesús fue tentado en todo, así como usted y como yo. Pero dice aquí, sin embargo, Él no pecó. Jesús no tuvo una fuerza sobrenatural sobre sus emociones como usted y como yo, sino que aprendió a lidiar con esas emociones. En una ocasión, cuando lo iban a arrestar, Pedro le dice al Señor, él saca una espada, ¿no? Y va y le mocha la oreja a un hombre que iba a arrestar a Jesús. Y Jesús le dice, guárdala. ¿Tú crees que si yo no quisiera, yo no le pediría a mi Padre que enviara una legión de ángeles y ellos me pueden proteger? O sea, Jesús lo que le está diciendo, a mí no me quedan ganas de hacerlo, pero eso no es lo correcto. A veces queremos que Dios nos proteja de todo lo que nos va a suceder y no funciona así. Si usted está buscando una píldora mágica para que su vida vaya de lo mejor, el Evangelio no es el camino. Pero sí hay esperanza en este camino. Y la única esperanza que hay se llama Jesús. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién conoce tus debilidades? ¿Quién entiende lo que tú has pasado? ¿Quién entiende lo que vas a pasar? ¿Quién entiende en qué vas a ser tentado? Yo miro la vida de Jesús y no miro una vida tan linda. Veo una vida que si yo fuera Jesús yo hubiera dicho, no, esto no es para mí. ¿En serio? Como les dije, imagínense que ustedes sepan de la forma en que van a morir, lo que van a sufrir para morir. Solo con eso yo le hubiera dicho, no, ese no soy yo. Háblale al otro, háblenle a Francisco, o a Johnny, o a alguien más. Dice Johnny que él tampoco. La realidad es que este es
Jesús. Este es el Hijo de Dios, quien vivió como usted y como yo, quien tuvo un entorno social como usted y como yo, quien sufrió cosas como usted y como yo. Y de nuevo les vuelvo a recalcar quién era Jesús. Él era el Hijo de Dios. Y usted y yo somos ¿qué? Hijos de Dios.